Bendecidos, la paz, el amor y la misericordia del Padre Eterno sea sobre cada uno de nosotros en esta preciosa hora. Bienvenidos a Escudriñando las Escrituras. Esta es tu hermana y amiga Marlene Arroyo. Y hoy vamos a compartir contigo otra revelación de las Sagradas Escrituras con todo mi amor y esperando que sea de edificación para ti y para toda la gente con la que tú compartes. Ahora, aquí en Puerto Rico estamos viviendo uno de los momentos más dolorosos en la historia del área sur de nuestra isla. Hace algunos días sufrimos varios terremotos, temblores, réplicas. Aún mientras estamos grabando estas enseñanzas, estamos aquí entre temblores y entre réplicas en una ciudad muy cercana a la mía llamada Guánica. Una escuela colapsó. Le damos gracias al Padre Eterno que no era un día de clases y no hubo tragedia. Sin embargo, las pérdidas han sido muchísimas, muchísimo dolor en la tierra. Esto me ha inspirado a compartir esta enseñanza que ya tuve el privilegio de compartir con nuestra congregación, porque muchas interrogantes llegan a la mente de la gente. ¿Es que acaso hemos pecado? ¿Es que acaso Dios está enfurecido? ¿Es que acaso tienen razón algunos profetas que dicen que esto es el deseo de Dios, la destrucción para el sur de Puerto Rico? Y yo quiero responder a todas estas interrogantes. Y si tú estás pasando por un momento doloroso, por un momento triste, quiero adelantarte antes de ir a la palabra del Señor que no necesariamente es por tu maldad. No necesariamente es por tus pecados, por tus defectos, por tus debilidades. No necesariamente está relacionado el dolor con la maldad del hombre, sino que puede ser recto, íntegro, intachable y también pasar por momentos de dificultad. Pero vamos a evidenciarlo con las Sagradas Escrituras. Nuestro Dios es un Dios de amor. Nuestro Dios es un Dios bueno y de misericordia. Si tienes Biblia, búscala por favor y vamos a leer del libro de Job, del capítulo número 1, los primeros 7 versos. Dice la palabra del Señor: en la región de Uz había un hombre llamado Job que vivía una vida recta y sin tacha y que era un fiel servidor de Dios, cuidadoso de no hacerle mal a nadie. Yo quiero repetirte por favor este versículo número 1 del capítulo 1 para que vayamos conociendo a Job. Dice: en la región de Uz había un hombre llamado Job que vivía una vida recta y sin tacha y que era fiel servidor de Dios, cuidadoso de no hacerle el mal a nadie. Job tenía 7 hijos y 3 hijas, y era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Tenía también un gran número de esclavos. Era el hombre más rico de todo el oriente. Los hijos de Job acostumbraban celebrar banquetes en casa de cada uno de ellos por turno y siempre invitaban a sus 3 hermanas. Cita el versículo número 5. Terminados los días del banquete, Job llamaba a sus hijos y levantándose de mañana ofrecía holocaustos por cada uno de ellos para purificarlos de su pecado. Esto lo hacía Job siempre pensando que sus hijos podían haber pecado maldiciendo a Dios en su interior. Un día en que se debían presentar ante el Señor sus servidores celestiales, se presentó también el ángel acusador entre ellos. El Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Y el acusador contestó: he andado recorriendo la tierra de un lado a otro. Estos primeros 7 versículos de las Sagradas Escrituras nos presentan a este personaje casi perfecto, Job. Dice la palabra del Señor que era intachable, era recto, era temeroso de Dios y siempre se cuidaba de no hacerle mal a nadie. ¿Qué resumen?
el de este hombre. Una vida casi perfecta, no perfecto, pero una vida casi perfecta. No solamente esto, sino que también era conocido en todo el Oriente como un hombre rico, lleno de prosperidad, lleno de abundancia. Y no solo esto, sino que acabamos de leer que tenía 10 hijos, 7 varones, 3 chicas, y vivían en completa armonía. Hacían fiestas, se turnaban las casas y siempre invitaban a las hermanas. Y después de terminar con tanta coinonía y tantos banquetes, todavía Job daba ofrendas, ofrecía holocaustos por cada uno de ellos y se cuidaba de que ellos no pecaran en su corazón. Los primeros 7 versos son dedicados a hablar de lo bueno que era Job. Ahora bien, continuemos leyendo los versículos 8 al 12. Hay algo que le cambia la vida a Job por completo. Dice la Escritura: entonces le dijo el Señor al acusador: ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él que me sirva tan fielmente y viva una vida tan recta y sin tacha, cuidando de no hacerle el mal a nadie. Me detengo. Esta es la opinión del mismo Padre eterno. Es Dios quien lo está diciendo. ¿Te has fijado? ¿Has considerado a mi siervo Job? Y ahora es el Padre el que dice tantos atributos maravillosos de este hombre. Dice el verso 9, pero el acusador respondió: pues no de balde te sirve con tanta fidelidad. Tú no dejas que nadie lo toque, ni a él ni a su familia, ni a nada de lo que tiene. Tú bendices todo lo que hace, y él es el hombre más rico en ganado de todo el país. Pero el acusador hablando: quítale todo lo que tiene y verás cómo te maldice en tu propia cara. El Señor respondió al acusador: está bien, haz lo que quieras con todas las cosas de Job, con tal de que a él mismo no le hagas ningún daño. Entonces el acusador se retiró de la presencia del Señor. Y aquí nos encontramos con una conversación muy interesante. La conversación entre el Padre Eterno y el acusador. Y esa conversación, como resultado, ha desatado tanta miseria y tanta tragedia para la vida de este hombre llamado Job, que Dios ama tanto. Este hombre que se cuida de no hacerle mal a nadie. Este hombre temeroso de Dios, recto e intachable. Obviamente que el Padre Eterno sabe que el acusador es terrible. Lo conoce mejor que nadie. Pero ahora el mismo Dios le dice a Satanás: ¿tú te has fijado en mi siervo Job? ¿Tú has considerado a mi siervo Job? Y desde este punto, aquí encontramos diferentes lecciones, diferentes enseñanzas que yo estoy segura que van a bendecir nuestra vida. Porque a gente buena, a gente recta, a gente santa, pura e intachable, también le puede llegar el día malo. Y esto no significa que Dios esté molesto con él. Esto no significa que esté bajo el juicio del Dios Todopoderoso. Así que lección número 1, entiende que nuestras vidas siempre están en las manos de Dios. Yo lo quiero repetir en este instante: tu vida y mi vida, nosotros que amamos y le servimos al Señor, estamos siempre en las manos de Dios. Es importante que entendamos que los momentos de gozo, los momentos de felicidad y de alegría son un regalo del Dios del cielo. Pero importante entender también que los momentos de sufrimiento, los momentos inquietantes, también son una dádiva del Dios Todopoderoso, aunque en el momento no podamos entenderlo. Te lo quiero repetir, también el sufrimiento es un regalo de Dios, aunque tú no lo entiendas en ese momento que lo estás atravesando. En nuestro sufrimiento, nada hacemos dándole crédito al diablo. En nuestro sufrimiento, nada hacemos mencionando y colocando la mirada en Satanás. No, Satanás en esta historia le está diciendo a Dios: Job te es fiel porque tú le tienes un vallado. Job te es fiel porque tú lo guardas.
Job te es fiel porque tú le estás dando muchas cosas materiales. Y lo que está insinuando el acusador es, él no te es fiel por tu gloria. Él no te es fiel por quien eres tú. Él no te es fiel por la comunión que tiene contigo, sino te es fiel por lo que tú le das. Lo que el acusador le está diciendo al Padre es, ni te creas que tú eres tan glorioso como dices ser. Ni te creas que tú eres tan majestuoso como dices ser. Ahora, esta lección número 1, la vida de Job estaba en las manos de Dios cuando lo tenía todo. Y la vida de Job continuó estando guardada por Dios cuando Satanás le quitó todo. Segunda lección importante en esta historia. Vamos a leer aquí mismo en Job, capítulo 1. Por favor, venga conmigo a los versos 13 al 19, si es tan amable. Dice la escritura, un día, mientras los hijos y las hijas de Job estaban celebrando un banquete en casa del hermano mayor, un hombre llegó a casa de Job y le dio esta noticia. Estábamos arando el campo con los bueyes y las asnas estaban pastando cerca. De repente llegaron los sabeos y se robaron el ganado y mataron a cuchillo a los hombres. Solo yo pude escapar para venir a avisarte. Verso 16. Aún no había terminado de hablar aquel hombre, cuando llegó otro y dijo, cayó un rayo y mató a los pastores y a las ovejas. Solo yo pude escapar para venir a avisarte. Verso 17. Aún no había terminado de hablar ese hombre cuando llegó un tercero y dijo, 3 grupos de caldeos nos atacaron y se robaron los camellos y mataron a cuchillo a los hombres. Solo yo pude escapar para venir a avisarte. Verso 18. Aún no había terminado de hablar este hombre cuando llegó uno más y dijo, tus hijos y tus hijas estaban celebrando un banquete en la casa de tu hijo mayor. Cuando de pronto un viento del desierto vino y sacudió la casa por los 4 costados, derrumbándola sobre tus hijos. Todos ellos murieron. Solo yo pude escapar para venir a avisarte. Yo quiero que intentes imaginarte la vida de Job. Una noticia de desgracia. Todavía no había terminado de hablar ese hombre cuando vino un segundo hombre con otra noticia desgraciada. Todavía no había terminado de hablar cuando vino un tercer hombre con otra noticia desgraciada. Y todavía no había terminado de hablar cuando vino un cuarto hombre para decirle, tus 10 hijos acaban de morir. Yo no sé si puedas imaginarte la pérdida de un hijo, pero Job perdió 10 hijos en un solo día. Yo no sé si tú has perdido algo material, pero la Biblia dice que Job lo perdió todo, absolutamente todo, en un solo día. Perdió riquezas, perdió fortuna, perdió siervos, criados, lo perdió todo. Y las noticias venían una detrás de la otra en un solo atardecer. Te estoy diciendo que en un solo atardecer, Job pasó de ser el hombre más próspero, el hombre más rico, en el hombre más pobre. Del hombre más alegre al hombre más entristecido. Al hombre más protegido por Dios, al hombre más desgraciado. Y todo eso ocurrió en un solo día. Sin embargo, cuando leemos la palabra del Señor, descubrimos que todo esto era para la gloria de Dios. ¿Podrá acontecer un momento oscuro, un momento de dolor para la gloria del Señor? Esto nos dice que el único lugar donde nosotros vamos a estar verdaderamente contentos y cómodos es en medio de la perfecta voluntad del Dios Todopoderoso, aún en el sufrimiento. La segunda lección que comparto contigo en esta hora es que la gloria de Dios
es mucho más importante que nuestra comodidad. Quiero repetírtelo. La manifestación de la gloria de Dios es mucho más importante que nuestra comodidad. En estos momentos, cuando en el sur de Puerto Rico, y yo estoy en el sur, aquí estamos en Ponce, Puerto Rico, se le conoce a esta tierra como la perla del sur. Aquí, ciertamente ya no estamos cómodos. Yo le puedo confesar que nosotros 5, pues somos mi santo esposo por 25 años, esta servidora, y tenemos 3 hijas. Los 5 estamos durmiendo juntos en la sala de nuestra casa, cerquita del punto de encuentro, en caso de un terremoto. Es cierto, estamos en la congregación de los santos predicando y de repente un temblor, otra réplica. Y la comodidad que antes teníamos ya no está. Hemos descubierto que ahora estamos en un área sísmica, pero tengo que compartir buenas noticias contigo. Asimismo, hemos salido a la calle a predicar y vidas por decenas aceptan a Jesús como su único Señor y Salvador. Tengo que confesarte que la iglesia está creciendo. Tengo que confesarte que esa puerta de miedo se está convirtiendo en una puerta de temor a Dios, de reverencia al Dios Todopoderoso. Por lo tanto, en medio de nuestra incomodidad y en medio del sufrimiento, la gloria de Dios se está manifestando. Así que aprendamos esta lección. La gloria de Dios siempre será más importante que nuestra comodidad. Este sufrimiento pasará. Todo esto es pasajero, pero la gloria de Dios se hará evidente en Puerto Rico, en mi vida y en tu vida, tú que me estás escuchando en este momento. Tercera enseñanza, no siempre tendremos una explicación para todo. En momentos de dolor, en momentos de sufrimiento, la gente quiere entender, la gente quiere una explicación. Mas con toda honestidad debo confesarte que no siempre tenemos una explicación para explicar el sufrimiento humano. Es que te repito que Job era un hombre justo. ¿Cómo pensar que algo malo le iba a ocurrir, que tanto sufrimiento iba a llegar a la vida de un hombre tan fiel, tan leal y tan temeroso de Dios? Pero esto tiene que provocar en nosotros humildad. Esto tiene que provocar en nosotros la empatía y la gracia para tratar de entender a todos los que sufren. Al final del camino no es importante conocer la razón del sufrimiento, pero sí es importante conocer al Dios que nos sostiene en medio de todo dolor, en medio de todo sufrimiento. Próxima lección. Lección número 4 en esta historia tan maravillosa. La reacción ante el dolor es más importante que el dolor mismo. Yo quiero que por favor leamos los versos 20 al 22 porque es que la reacción de Job no deja de impresionarnos. Dice la escritura, entonces Job se levantó y lleno de dolor se rasgó la ropa, se rapó la cabeza y se inclinó en actitud de adoración. Cita el verso 21, entonces dijo, desnudo vine a este mundo y desnudo saldré de él. El Señor me lo dio todo y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Así pues, a pesar de todo, Job no pecó ni dijo nada malo en contra de Dios. Te repito esta enseñanza. Nuestra reacción ante el dolor es más importante que el dolor mismo. ¿Cómo reaccionó este hombre intachable como Job en medio de tanto dolor, en medio de tanta incomodidad y sufrimiento? Con adoración. Esa es la respuesta correcta. Aprende a sufrir correctamente. Se reacciona con adoración. Y es que yo quiero que te imagines en este instante la sonrisa en el rostro del Padre Eterno cuando vio a un Job adorándole no por lo que Dios le da, sino por lo que Dios es para él.
porque de eso se trata la adoración. Fíjate que alabanza es exaltar su nombre por las cosas que Él nos da, pero adoración es adorarle, exaltar su nombre, Señor, no por lo que me das, no por las comodidades que me das, sino por lo que eres tú para mí, por quién eres tú para mí. Así que este hombre, Job, era un hombre sumamente especial. Y me llama la atención que no habló de inmediato. Mantuvo silencio, lleno de sabiduría, pensando, recopilando las ideas. Y lo que hizo fue adorar postrado en tierra. Es importante entender que el sufrimiento, es cierto, saca lo peor de la gente. Pero también el sufrimiento saca lo mejor de la gente. El sufrimiento hace que nosotros nos detengamos por un instante y miremos al cielo, nos reorienta hacia el cielo, hacia la meditación de qué es lo verdaderamente importante en nuestra vida. Nos lleva a amar a otros que han sufrido lo mismo que nosotros estamos sufriendo. El sufrimiento saca de nosotros lo que realmente llevamos por dentro. Así que Job ya ha sufrido lo suficiente. Si volvemos a leer la escritura, descubrimos que ya ha sufrido lo suficiente. Pero conforme a esta historia, todavía no es el final. En el capítulo número 2 nos encontramos con más tragedia. Nos encontramos con un Job enfermo. La Biblia habla de unas llagas desde su cabeza hasta la planta de sus pies. Es difícil imaginarse esto, pero los caminos del Señor definitivamente no son nuestros caminos. Y es que Dios no había terminado ni con Job, no había terminado con Satanás, tampoco como Dios todavía no ha terminado contigo, Dios todavía no ha terminado conmigo. Y da la impresión que el Padre Eterno lo que desea es que no quede ni una duda, que no quede ni rastro de dudas de cuán glorioso es Él, de cuán majestuoso es Él y de cuán enamorado, de cuán fiel y de cuán leal y de cuán sometido está Job al Padre Todopoderoso. Próxima lección, lección número 5. Pasar la prueba no significa que el sufrimiento terminó para siempre, ¿no? Así como el dolor no necesariamente está relacionado con el pecado. Asimismo, el pasar la prueba, el pasar una etapa, no significa que ya estamos libres de aflicción eternamente y para siempre. No, mi amor, la palabra del Señor nos enseña que nosotros tenemos que aprender a cargar nuestra cruz y a seguir al Maestro. No es fácil, pero la invitación del Espíritu Santo una y otra vez a través de las Sagradas Escrituras es a permanecer y a resistir. Y yo voy a regalarte en esta hora por lo menos 3 porciones escriturales para que tú las leas. Efesios 6, 11 al 13 te invita a permanecer y a resistir. La primera carta de Pedro, capítulo 5, versos 9 al 10 te invita a permanecer y a resistir. La primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 12 te invita a permanecer y a resistir. Leamos por favor aquí mismo en el libro de Job, pero en esta oportunidad vamos a leer del capítulo número 2, si eres tan amable, capítulo número 2, y vamos a ver los versos 9 al 10. Job, capítulo número 2, versos 9 y 10, dice la palabra del Señor. Pero su mujer le dijo, ¿todavía te empeñas en seguir siendo bueno? Maldice a Dios y muérete. Job respondió, mujer, no digas tonterías. Si aceptamos los bienes que Dios nos envía, ¿por qué no vamos a aceptar también los males? Así pues, a pesar de todo, Job no pecó ni siquiera de palabra. Y aquí nos encontramos con su linda esposa, la mujer de Job, que sobrevivió la muerte de los 10 hijos, que sobrevivió la pérdida de la fortuna, que sobrevivió la pérdida
de la servidumbre, pero ahora no resiste ver a su esposo enfermo de esa manera, no lo resiste. Y la mujer que había estado fiel, la mujer que aparentemente había estado callada, no aguanta más. Y ahora le dice, y todavía tú insistes en ser buena persona. Maldice a tu Dios y muérete, Padre Santo. Y es que en medio del dolor, en medio del sufrimiento, regularmente nos encontramos con personas que nos dicen, y todavía tú le eres fiel a Dios, y todavía tú te congregas, y todavía tú sigues allí, y todavía, sí, todavía vamos a permanecer, todavía vamos a resistir. Esto lo aprendemos de la vida de Job. Además de sufrir todo lo que estaba perdiendo, también tenía que soportar a la mujer blasfemando a su lado. Lección número 6. Dice la Biblia que Job no pecó con sus palabras. ¡Qué enseñanza! Aprendamos a guardar nuestras palabras. Aprendamos a colocarle una guarda a nuestras palabras en medio del sufrimiento. Yo sé que esto no es fácil, porque cuando se nos estremece el suelo, regularmente queremos quejarnos. Queremos gritar, ¡ay! Porque hay dolor, porque hay sufrimiento. Pero en el dolor, las únicas palabras que deberían salir sin pensarlo son palabras de bendición al Dios Todopoderoso. Son palabras de adoración. Ahora nos encontramos con los amigos de Job. Los amigos de Job, quienes lo amaban profundamente, fueron a visitarlo, fueron a llorar con él, fueron a condolerse. Y nos encontramos a los amigos en silencio. Mire, la Biblia enseña que aproximadamente una semana lo miraban y no hablaban. Lo observaban, se condolían con él porque fueron a llorar con él y no decían una palabra. Y ahora al final, cuando logran hablar, lo que hacen es justificar a Dios porque no entendían nada, tratar de encontrar una falla en Job y terminaron hiriéndolo más, terminaron acusándolo. Y en un momento determinado Job sí habla y Job sí se queja delante del Dios del cielo. Pero finalmente aquí tenemos una gran enseñanza. Después de todo este proceso, vemos a un Job preparado. ¿Para qué te prepara el dolor? ¿Para qué te prepara el sufrimiento? Te prepara para amar más. Te prepara para el servicio. Déjame decirte, mi amor, que si Job no hubiera sufrido tanto, su historia no estaría registrada en las Sagradas Escrituras, porque ¿qué enseñanza de vida nos daría? No conociéramos a Job si no fuese a causa de tanto sufrimiento. El sufrimiento nos saca del egocentrismo. El sufrimiento nos saca del egoísmo. El sufrimiento se supone que nos lleve a vivir una vida con valores eternos, con principios eternos. El sufrimiento se supone que nos conduzca a pensar un poco más en los demás, porque a veces tenemos una vida tan ajetreada que vivimos inconscientes de que el vecino sufre, de que el amigo sufre, de que alguien en la calle nos necesita, y el dolor nos hace conscientes de esto. El sufrimiento nos prepara, mi corazón, para entender que esto no se trata de mí, esto no se trata de ti, sino que Dios nos está preparando para ayudar a otros, nos está preparando para levantar, para sanar a otros. Vimos en Job que es posible sufrir correctamente. Es posible sufrir sin pecar. Es posible sufrir sin lastimar a otros. Es posible sufrir para la gloria de Dios, pero esto lo tenemos que aprender. En Cristo Jesús, finalmente, vemos esto. Vemos este don. Un Dios que sufrió por nosotros. De hecho, un Jesús que todavía sufre por la humanidad. Un Jesús que todavía sufre por nosotros, se intercede. Un Jesús que trajo salvación para su pueblo. Y en los sufrimientos de Jesús aprendemos una gran lección. A no dudar jamás de su amor. A no dudar jamás de su misericordia. Y a no dudar jamás de su bondad
para cada uno de nosotros. Lo que sí puedo garantizarte en su nombre es que después de este momento de tanto sufrimiento, si te mantienes fiel y leal en adoración, lo que viene para tu vida es multiplicación. Y ten paz, que lo que hoy no podamos entender, en el futuro lo vamos a entender. Y vamos a salir de esta tragedia siendo mejores personas, pareciéndonos mucho más al Dios del cielo. Así que esto no se trata precisamente de juicio. Esto no se trata de que pongamos la mirada en un Dios malvado, en un Dios perverso. En Puerto Rico, así como en muchas naciones de la tierra, hay muchísima gente fiel, hay muchísima gente buena, adoradora, que estamos trabajando, predicando la palabra del Señor y no hacemos alianzas con el pecado. Todavía mientras quede un justo sobre la faz de la tierra, veremos su misericordia y su bondad aquí en la tierra de los vivientes. Yo te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Marlene Arroyo. Compártelo con tus familiares, con tus amigos. Semanalmente te estamos trayendo una enseñanza con mucho amor para bendecir, para edificar tu vida, y será hasta la próxima.